Maya 6, que va a hablar sobre intoxicación, sobre este ¿Aló? curso de primeros auxilios. Siendo nuestro ponente Jonathan Rojas Sánchez, futuramente interno en el Hospital Rebagliati de 2026. Aparte de eso, también se destaca por ser el primer puesto de su universidad en el examen de salud. Bueno, entonces empezaremos con la ponencia y espero que presten mucha atención y puedan llevarse más conocimiento del que tienen ahora. Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Me confirman que todo se escuche bien? Sí. Ya. No te olvides de por allí grabar, por favor. Bien, vamos a iniciar entonces, chicos, la ponencia del día de hoy es intoxicaciones. Este es un tema muy interesante. Cuando hablamos nosotros de los tóxicos, muchos recordarán, ¿no? Su tóxico, su tóxica. Es un tema grande, grande, pero vamos a puntualizar los tóxicos o los toxíndromes ya más frecuentes. Como siempre, gracias a las sugerencias que ustedes me han dado, ¿no? Yo de vez en cuando envío algunos formularios por el grupo, les pido algunas sugerencias sobre las clases. Me llegó una sugerencia de empezar con un mini test. Les he traído dos preguntas, chicos, para empezar a entrar en sintonía. Y a lo largo de la clase, si es que estas preguntas les hizo un poco de bueno, se les ¿Aló? complicó responderlas, el objetivo va a ser, pues, haber aprendido, ¿no? Esto de los síndromes toxicológicos. Bien, vamos con la pregunta uno. A ver, dice varón agricultor, mira, de 32 años, es llevado de emergencia por sus familiares por gran agitación psicomotriz. ¿Ya? Dice, me persiguen unos sicarios para matarme, dice el varón. Está diaforético, es un agricultor. Está hipertenso, mira, la temperatura está aumentada, tiene midriasis bilateral reactiva y tiene perforación del tabique nasal con movimientos estereotipados. ¿Cuál es la causa más probable de este cuadro? A ver, chicos, respuestas al chat o por el su micro, les escucho. Muy bien, para que los chicos empiezan a marcar la letra A. ¿Nadie se va por otra alternativa? ¿Por la B, por la C? ¿Por la D quizás? A de avión, dicen. La D, por ahí aparece un órgano fosforado. Signos claves de psicomotricidad. Bien, chicos, la respuesta es la A. Yo les voy a enseñar varias formas de llegar a esta respuesta, ¿vale? No quiero ahorita entrar mucho a detalle porque les he traído un paso a paso de cómo ir identificando cada toxíndrome. Pero para más o menos entrar a contextualización, ¿por qué la respuesta es un simpático mimético? Si queremos ser más específico, ¿alguien sabría qué tipo de simpático mimético está afectando acá? Por ahí leí un comentario, ¿eh? Déjame ver por acá, a ver. Listo. Dice la perforación del tabique podría ser por una sustancia como la cocaína. Excelente, ¿no? Sí, chicos, esto es drogas, ¿ya? Dentro de los simpaticomiméticos existen diversas sustancias. El consumo de drogas como la cocaína, pues puede producir, aparte que la cocaína se consume, tiene bueno, vía nasal, ¿no? Se consume vía nasal, entonces eso se asocia, pues, en este caso a la perforación del tabique nasal. Doctor, ¿y por qué es simpático mimético? Bien, uno, porque está aumentado el sistema nervioso simpático, por ejemplo, tiene hipertensión arterial, en este caso tiene midriasis bilateral reactiva, tiene en este caso también taquicardia. Entonces tenemos una hiperactividad del sistema nervioso simpático, ¿ya? ¿Por qué descartamos hipnóticos sedantes? Porque este te lo deprime. Esto hace todo lo contrario. Los órganos fosforados, si bien es cierto, se asocia a agricultor, este también te deprime, ¿ya? Esto te baja, te baja. Los órganos fosforados puede asociarse a sudoración, como veremos más adelante, pero generalmente te deprime el sistema nervioso central, te baja en este caso la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etcétera. Y los anticolinérgicos, ¿por qué no? Podría ser también, ¿por qué no una intoxicación, un síndrome anticolinérgico? ¿Qué es lo típico en un síndrome anticolinérgico? Mío, sí.
La miosis. ¿Te acuerdan de esa mnemotecnia del loco como una cabra? El síndrome anticolinérgico, chicos, no estaría diaforético, ¿ya? El síndrome anticolinérgico, en este caso, no estaría sudoroso, estaría seco, ¿vale? Esto es lo que va en contra de un anticolinérgico. Muy bien, vamos a ir paso a paso. Les voy a mostrar cómo resolverlo, no se preocupen. Ahorita he corrido un poco para entrar en contexto, pero esto lo van a ver muy sencillo al finalizar la clase, ¿vale? Así les prometo, bueno, que voy a dar mi mejor esfuerzo para que lo vean sencillo al terminar la clase. Vamos a ver acá el siguiente caso. Tenemos un varón de 42 años, alcohólico hipertenso. Es encontrado en su domicilio con alteración del estado de conciencia y respiración lenta. Ya, entonces, mira, es encontrado con un estado deprimido, ¿no? Familiares refieren que tuvo una discusión horas antes y que fue hallado con varios blísteres vacíos de alprazolam. ¿El alprazolam qué tipo de medicamento es, chicos? Excelente, Renzo, es una benzodiazepina, ¿no? Un benzodiazepina. Ajá. Muy bien. Y el exceso, si es que tú consumes alprazolam y además le metes alcohol, Hay un aumento de lo que es los efectos del alprazolam. excelente, ¿no? Como que se potencia, ¿no? Solo meterse benzodiazepinas genera un tipo de intoxicación, sí, pero cuando tú lo combinas con alcohol, eso sí puede llegar a ser mucho más severo, ¿ya? Entonces, el paciente tiene una intoxicación por benzodiazepinas. El toxíndrome, ¿cómo se denomina el toxíndrome por este tipo? Está acá, es uno de los que están acá, uno de estos cuatro. El toxíndrome, chicos, Es un hipnótico sedante, si mal no recuerdo. excelente, es un hipnótico sedante, ya es el toxíndrome. Bien, entonces, tenemos acá un paciente que es intoxicado, mira, dice que la presión está 110, 160, ya la frecuencia cardíaca 58, frecuencia respiratoria en 8. Mira, casi nos empezamos a preocupar. La saturación está a menos de 90. Ojo, saturación menos de 90 ya sería un indicador que el paciente está entrando a insuficiencia respiratoria. El Glasgow, por ahora es un Glasgow moderado. Pupilas mióticas reactivas, hipoventilación, hiporreflexia generalizada, hipotonía. Bien, ¿cuál es la conducta inicial más apropiada? Un inicio de fluidoterapia. Ya, dice, vamos con fluidoterapia. ¿Qué dice el resto? Un puntito para fluidoterapia. Mira que nos piden inicial, ¿eh? Medición, alguien más me dice la C. Un Protección puntito de la vía aérea. por ahí, me dice un puntito por acá, creo que hay otro puntito por acá. ¿Qué tal, chicos? No le damos el antídoto, no hay que darle flumacenil, que es el antídoto de las benzodiazepinas. ¿Nadie se manda por la A? La Uno se mandó por la A. Ya, la respuesta acá, chicos, es la B. Ya, ¿por qué es la B? Porque cuando tú haces el manejo de un paciente, en este caso en emergencias, tienes que seguir pues el orden de todo paciente que ingresa por emergencias, que es tu A, B, C, D, E. Y por allí alguien le añade la X en el caso de pacientes politraumatizados que tienen hemorragias activas, visibles, que corren el riesgo de la vida, ¿ya? Que es el control de hemorragias al inicio. Pero en este caso, chicos, tenemos un paciente que, si bien es cierto, está intoxicado, y el tratamiento específico, pues es darle el antídoto, lo primero que tenemos que hacer es estabilizarlo, porque si no se nos va. Y el paciente ya está entrando a insuficiencia respiratoria, ¿no? Te comenté, ¿no? Entonces, la saturación menos de 90 ya es un indicador de que el paciente está posiblemente entrando a insuficiencia respiratoria. Aparte que te dice que, mira, la frecuencia cardíaca, perdón, respiratoria es menor a 12, está en bradipnea, ¿vale? Bien, chicos, y no te olvides entonces ese orden. Primero que hacemos en toda emergencia, proteger la vía aérea, ¿no? La A de vía aérea. B, si es que no lo sabías, es de ventilación. La C es ver la circulación. En la C recién, por ejemplo, empezamos la fluidoterapia, ¿ya? La C sería fluidoterapia.
La D vendría a ser el apartado neurológico y la E vendría a ser algo metabólico, ¿no? Ver ácido base, etc. Este es el manejo general de un paciente, en general, en emergencias. Ya luego podemos ir al manejo específico, pero lo primero que tenemos que hacer, como en toda emergencia, pues es estabilizar o sacarlo de la emergencia, digámoslo así, ¿ya? Si no hacemos esto, el paciente pues se puede morir. Bien. Vamos a ir rápidamente nomás a comentarles algo chiquito de los auspiciadores, chicos, de la charla. Va a haber un concurso de pintura el año que viene, ¿ya? Están las bases acá. Hasta diciembre, me parece, fines de diciembre, van a hacer las postulaciones o las inscripciones del concurso. Van a tener enero y febrero a todos los que les guste dibujar, pintar. En este caso, tienen la oportunidad de participar. Los primeros puestos en este caso, si cae Cajamarca, va a comprar la pintura que tú realices, si es que te gusta, ¿no? Te la va a comprar para ser expuesta en el museo, ¿vale? Entonces, ahí tienes, si te gusta dibujar, pintar, el tema va a ser mujer en torno a la captura del Inca. Las bases del concurso las vas a ver en el QR que ves ahí. Y muchachos, están todos invitados, ¿vale? Bien, dicho esto, ahora sí, empezamos a la charla. Es importante entonces conocer sobre intoxicaciones. Ahora que estamos a poco de Navidad, chicos, es muy importante. Dentro de los toxíndromes que existen son diversos. Los más importantes, acá mira, los más comunes es el síndrome anticolinérgico, ¿no? Ese que has escuchado, el que te dice loco como una cabra, rojo como un tomate, bueno, no sé, seco como no sé qué, pero seguramente lo has escuchado, ¿no? Es bastante conocido. El síndrome anticolinérgico. El síndrome simpático mimético que vimos hace ratito, ya de la cocaína. Tenemos al síndrome colinérgico, que seguro, ese es el famosísimo, ese es el que más preguntan en ENAM de salud. Yo me he postulado hace poco, me parece que sí vino una pregunta cuando di mi ENAM. Este es el que más preguntan, chicos, el colinérgico. Tenemos al síndrome por opioides y al hipnótico sedante, ¿no? Que habíamos hablado de las benzodiazepinas. De los otros te he traído este síndrome, ¿vale? Entonces estamos tocando los síndromes más comunes. En la parte inferior, chicos, están las referencias de donde he utilizado, pues, la literatura de cada diapositiva, ¿vale? Entonces, en este caso, esa tablita la encuentran en este artículo, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces por qué es importante. Un poquito de problemática, chicos. Generalmente existen muchos medicamentos. Cada vez salen más medicamentos y los medicamentos tienen envases idénticos. Eso promueve, pues, de alguna manera que se den las intoxicaciones. Hace poco nos comentaban en la inducción al internado médico que adjudiqué, hace una semana creo, fue la adjudicación. En la charla de inducción nos comentaba, pues, que mm, se suele o hubo un caso donde se confundió, me parece, una ampollita de adrenalina con una ampollita me parece, de un antihistamínico. Confundieron las ampollas. Y pues en este caso, notablemente que esa confusión, digamos, va a tener ciertos efectos en el paciente. Entonces, ese es el problema de los medicamentos idénticos, de los medicamentos que, en general, los medicamentos, por ejemplo, genéricos, tienen esa peculiaridad. Así que hay que tener cuidado con los medicamentos, chicos, con las personas de alto riesgo también, como los niños, con los ancianos en cada una de nuestras casas, ¿vale? Segundo, la falta de conciencia en cuanto a la seguridad del almacenaje en los domicilios. ¿Por qué es importante? Porque, como le decía, si es que tienes niños pequeños en casa y tú guardas los medicamentos en una mesa pequeña al alcance del niño, pues corres el riesgo de que el niño pues se intoxique, ¿no? Los niños tienen dosis de intoxicación o un umbral mucho menor que el adulto por el mismo hecho del peso. Tengan en cuenta. Y cuando vayan a pediatría van a darse cuenta de que allí las dosis de los niños pues se calculan en base al peso, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol es de 10 a 15 miligramos kilo de peso. Si sobrepasa 150, ese niño ya está intoxicándose, ¿ya? Preguntita de examen. Vamos a ver que a más esperanza de vida, más exposición a tomar medicamentos. Esto claro que sí, ¿no? Cada vez vivimos más, en general, ha mejorado, entonces estamos más expuestos. Este cuarto, que seguramente es el que más conocemos en general,
es el uso de las medicinas como medio para autólisis, o sea, para autoeliminarnos en general, en este caso como medios suicidas. También es otra problemática actual. La medicación excesiva en general, múltiples enfermedades, a veces se hace una polifarmacia, ¿no? El paciente tiene más de 6 medicamentos que están tomando así juntos, entonces promueve el riesgo de intoxicaciones y la facilidad de acceso a los medicamentos. Esta es una problemática porque, chicos, cualquiera puede ir a la farmacia y comprar, ¿no? Sus blisters de cualquier medicamento. No existe un control como nos gustaría. Entonces, eso promueve de alguna manera, pues, que se mantengan las intoxicaciones. Bien, entonces, ¿qué es un tóxico? ¿Qué es un tóxico? Voy a traer un poquito de... Voy a servir mi agüita, chicos, mientras piensan en esta pregunta, ¿vale? Para que participen. Ya, les escucho. A ver, me gustaría que prendan su audio. ¿Qué entienden, chicos, por tóxico? En general, ¿ah? O por chat, bueno. Buenas noches. Bueno, yo considero que la palabra tóxico es cuando es algo que nos daña, nos o daña nuestros organismos internos, ¿no? Más que nada algo que nos perjudica a nuestra salud. Claro, muy bien. ¿Alguien tiene otra idea? Excelente. Me gustó la idea. Algo que te daña, ¿no? El tóxico, chicos, si lo queremos definir, el tóxico es aquel elemento que puede ser ya sea ingerido, inhalado, aplicado, no sé, inyectado. La cosa es que es capaz de generarte un daño orgánico, un daño funcional. Entonces, desde esa perspectiva, tú dices, a ver, mi ex era tóxico, mi ex era capaz de generarme algún daño orgánico o funcional, psicológico, entonces quizás para ahí ya dices, ah, sí, era un tóxico, ¿no? Comprobado. Por definición está comprobado, era un tóxico. Así definimos un tóxico. ¿Cómo definimos entonces una intoxicación? La intoxicación, chicos, básicamente es todos los síntomas, y se haga el síndrome, que se da en consecuencia pues a la ingesta de aquel tóxico, ¿vale? Entonces, así tú puedes definir una intoxicación. Pero doctor, ¿de qué depende que yo me intoxique? Depende de la cantidad, en este caso, que sea necesaria para que se produzca un daño. Y acá, chicos, quiero hacer acotación a una frase que fue escrita por Paracelso, ¿no? Él dijo que la dosis hace al veneno. ¿Cómo así, doctor? No entiendo. Él dijo, en otras palabras, también, nada es veneno, todo es veneno. La diferencia está en la dosis. Y acá quiero que tengan en cuenta, chicos, que la gran verdad de todo esto, pues, porque un mismo fármaco en concentraciones adecuadas permite, pues, que, no sé, te recuperes de una determinada enfermedad, no sé, realiza las funciones antiinflamatorias, analgésicas, etcétera, según el tipo de fármaco, notablemente. El mismo fármaco puede generar toxicidad dependiendo de la dosis. Claro que existen umbrales. Digamos que hay fármacos que tienen un menor umbral, o sea, con pocas variaciones ya genera dosis tóxica, ¿vale? Entonces tiene un umbral más limitado de seguridad. Eso es lo que en farmacología, pues tenemos un margen de seguridad, una zona segura y una zona donde pasada esa línea, el fármaco va a generar daño, ¿me entienden? Entonces, dependiendo del fármaco, esto puede variar, pero en general, chicos, como dijo Paracelso, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis, ¿ya? Igual para sus tóxicos, sus tóxicas, aplica igual. Ahora sí, vamos a empezar cómo orientarme ante un toxíndrome. Y acá está, chicos, una forma, creo yo, didáctica, sencilla de aprender a orientarnos. Entonces, si es que estás allí en tu escritorio, te pediría que saques una hoja y hagas este dibujo conmigo, ¿vale? Hazlo. Y le tomas foto, ¿vale? Y luego le tomas foto. Mira, haz esto para que
aprendas a identificar un toxíndrome de una forma bastante sencilla, bastante sencilla. Sánchez y et al. Escribió un artículo que se lo llamó Toxíndromes, una propuesta educativa para su identificación en el pregrado. Fue publicado el año 2024 y allí realizó esta propuesta. En esta propuesta identificó 4 ejes. El de arriba lo colocó una sede caliente, al de abajo le dijo, este va a ser frío, el de la derecha va a ser seco y el de la izquierda va a ser húmedo. Entonces, en tu hoja, colócale una C, una F, una S y una H. Hasta ahí vamos todos bien, ¿vale? Hazlo, ¿vale? Hazlo y luego me vas a agradecer. Bien, ahora, como se dan cuenta, se forman 4 ejes. Y si es que nosotros unimos, por ejemplo, el de arriba, si el de arriba es caliente, ya vamos a ver por acá, si todo lo que está por arriba es caliente, entonces todo lo que está por acá abajo es frío, ¿verdad? Y si lo que está para la izquierda es húmedo, entonces lo que está para la derecha es seco. Si nosotros interactuamos y hacemos digamos, una unión, este cuadrante, pues, sería un cuadrante que une lo caliente, ¿verdad?, con lo húmedo, ¿cierto? ¿Se entiende? De la misma manera ocurre con los otros cuadrantes. El de arriba sería caliente por el cuadrante que está por arriba, ¿no? Y como está a la derecha, sería un caliente seco. El de abajo sería un frío húmedo y el de abajo sería un frío seco. Hasta ahí. ¿Se ha entendido, chicos? Sí. Sí, profesor. Vale. Entonces, hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces, ahora, una vez que me han entendido esto de acá, hay otro datito más. Estos que están opuestos tienen síntomas contrarios, ya contrarios. De forma pedagógica o de forma para estudiar, cuando tú aprendes cosas opuestas, recuerdas mejor. Claro, porque dices, si yo me acuerdo de un toxíndrome, el otro toxíndrome como era opuesto tenía las cosas al revés, ¿no? O lo contrario, ¿no? Si es que uno, por ejemplo, no sé, suda mucho, el otro está seco, no suda. Si uno está taquicárdico, el otro está bradicárdico. Entonces, esta es una forma que yo les sugiero que puedan aprender. El de arriba, que vendría a ser el simpático mimético, anótalo. Simpático mimético sería un síndrome caliente húmedo. Ahora te explico por qué. El opuesto sería un hipnótico sedante, que sería un frío seco. Entonces, los dos son síndromes opuestos, ¿vale? Son opuestos. Otros 2 opuestos tenemos acá al colinérgico, que sería un frío húmedo, ¿ya? Y por acá al anticolinérgico, notablemente son opuestos, caliente seco. Listo, entonces son 2 opuestos. Los opuestos tienen características contrarias. Doctor, ahora yo a qué llamo húmedo. Húmedo, chicos, va a ser a todo aquello, pues, en este caso, piensa, húmedo, sudoración, húmedo, mucosas húmedas, mojadas, no sé. Ese es húmedo, ¿vale? Entonces tenemos diaforesis, el paciente suda mucho, ¿ya? Hay muchas secreciones, ya, muchas secreciones, por eso hay broncorrea, tenemos acá también diarrea. El paciente puede tener edema agudo pulmonar, hay epífora, etcétera. Entonces suda. Hay un aumento, si te das cuenta, en general, chicos, de las secreciones. Así acuérdate, húmedo, aumentan secreciones. Vómitos, emesis, etcétera. ¿Ya? Entonces, húmedo, aumentan las secreciones. Hay diaforesis, hay sudoración, todo aumenta. Muy bien, doctor, vamos por acá al seco para que puedas ver. El seco que está por acá es todo lo contrario. O sea, hay anhidrosis. No sudas, más bien estás sin nada de todo eso. Hay constipación, hay disminución del peristaltismo, retención urinaria, etcétera, ¿vale? Muy bien, pero lo que sí te ayuda a diferenciar es esto, ¿vale? Que está seco, como su nombre lo indica. El caliente, chicos, hace referencia a los síntomas, digamos, adrenérgicos, ¿vale? Entonces, y de hiperactividad, si lo queremos llamar así. Y aparte que está caliente, entonces el paciente acá va a estar febril, va a haber hipertermia, ¿vale? Entonces, hipertermia, hay agitación, es decir, el paciente está como loco, el paciente llega, se mueve, está inquieto, está ansioso, ¿vale? Puede haber delirios, como teníamos el caso,
entre otros, ¿vale? Pero si te das cuenta, acá todo sube, está hipertenso, justo porque el paciente pues tiene una hiperactividad, un aumento del sistema adrenérgico, ¿no? La midriasis. En el caliente, chicos, las pupilas, ¿qué es midriasis? ¿Dilatación o contracción pupilar? Dilatación. 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 Dilatación pupilar. Entonces, el paciente acá, vamos a tener un paciente con midriasis, ¿vale? Etcétera. Y en cuanto a las características frías de nuestro paciente, vamos a ver que el paciente tiene, pues, está frío, hipotérmico, hay una disminución de de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, hay una disminución del estado de conciencia. En el caliente estaba loco, estaba agitado. Acá el paciente está adormitado, el paciente está somnoliento, confuso, en este caso que, bueno, va disminuyendo el estado de conciencia, está incluso en coma, en estupor, en coma. Entonces, quiero que se den cuenta de que en uno está excitado, en el otro está deprimido. Entonces, son características opuestas, ¿ya? Yo suelo decirlo así, miren. En uno está todo arriba y en otro está todo abajo. Así lo podemos diferenciar. En el húmedo, pues el paciente está mojado y en el otro está seco. Así, nada más. O sea, cuando veas un paciente, di, todo está para arriba, primero. Allá, entonces está caliente, va acá. Todo está para abajo, allá, entonces está seco. Perdón, está frío. Luego te preguntas, ¿está seco o está mojado? Entonces, si está seco, tú dices, no hay sudoración, la mucosa está seca, está estreñido, etc. Doctor, hay diarrea, el paciente suda mucho, entonces está húmedo. Así, ya entonces, todo para arriba, todo para abajo. ¿Está húmedo o está seco? ¿Vale? Hasta allí. ¿Me han entendido? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer por aquí. Listo, excelente. Ahora sí, hay que ponerlos a prueba entonces, chicos. Hay que ponerlos a prueba. Tenemos un varón, a ver, de 32 años. Mira, varón de 32 años. Es llevado a sus familiares por gran agitación psicomotriz. Dice, me persiguen unos sicarios para matarme. Allá entonces está agitado. Ah, este es el examen. Ya bueno, no digo nada. Está diaforético. ¿Ya? Está hipertenso, midriasis bilateral. A ver, vamos identificando, ya quizás ya saben cuál es el diagnóstico, pero estas características que ven acá, ¿cómo la describirían? A ver. Primero, a ver, ¿está caliente o está frío? Caliente. Caliente. El paciente está caliente, ¿no? Primero el paciente está caliente, ¿vale? Lo primero que vemos es que el paciente está caliente, ¿verdad? ¿Por qué, pues, doctor? Porque está en este caso hipertenso, dice, me persiguen sicarios para matarme, está como que agitado, no está como que, doctor, listo. Parte de acá te dicen que está agitado, mira. Bien, está taquicárdico, entonces el paciente está caliente, listo. Ahora te preguntas, ¿está húmedo o está seco? Seco. Húmedo. Uy, húmedo o seco, a ver, revisen bien. Me dice, doctor, que el paciente está diaforético, doctor, diaforético. ¿Qué es diaforético, doctor? Diaforético, chicos, es que suda mucho, Húmedo. está sudando mucho, entonces me dicen en este caso que está húmedo. Entonces, caliente más húmedo, ¿en qué síndrome se encuentra? Simpático mimético. Muy bien, caliente más húmedo, el paciente está en un síndrome simpático mimético. Entonces, estaría ubicado aquí, ¿verdad? Entonces, lo primero que hicimos es identificar que está caliente. Entonces, allá el paciente puede ser cualquiera de los dos, ¿ah? Puede ser, en este caso, simpático mimético o anticolinérgico. Hubiera sido un anticolinérgico si nos hubieran dicho que no está diaforético, por ejemplo, que el paciente está muy rojo, por ejemplo, es típico, y que está seco, o sea, en este caso, pues las mucosas están secas, está deshidratado, no sé. Allí nos hubieran dicho que debiera ser un anticolinérgico. Aparte que para el anticolinérgico hay un antecedente y generalmente los anticolinérgicos se da por una intoxicación por exceso de medicación, exceso de atropina. Ya lo vamos a ver, lo voy a comentar. Ya, pero hay un medicamento que es la atropina que en exceso se convierte en un tóxico. Eso es un antídoto. La atropina, chicos, es un antídoto
que en exceso se convierte en un tóxico. Así, es paradójico. Lo dijo Paracelso, nada es veneno, todo depende de la dosis con la que se le aplica. Entonces, ya saben por qué. Entonces, si te pasas de atropina, te da el síndrome anticolinérgico. Bien, bien, entonces, primero identificamos que es un paciente caliente. Lo segundo, identificamos que el paciente estaba húmedo y nos encontramos mágicamente en el cuadrante superior izquierdo, ¿vale? Hasta aquí, ¿se ha entendido todo este diagrama? Sí, profesor. Ya, 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 listo, vamos con el siguiente. Vamos a ver por aquí una mujer de 32 años, mira, zona rural, es llevada a emergencia por sus familiares por encontrarse inconsciente, ¿ya? Muy bien, entonces está inconsciente. Horas antes ha tenido una discusión con su pareja, se encuentra diaforética, está hipotensa, la frecuencia cardíaca ha disminuido, la temperatura está más o menos normal y hay miosis bilateral. ¿Cuál es la causa más probable del cuadro? Colinérgico. A ver, un colinérgico dice. Ya. Vamos a hacerlo así igual por partes ya para todos. Primero, chicos, ¿el paciente está caliente o está frío? Frío. Frío. Frío, doctor. ¿Cómo yo sé que el paciente está frío? Doctor, ¿por qué baja? Disminuido. Todo disminuido. Muy bien, ha bajado la presión arterial, ha bajado la frecuencia cardíaca, la temperatura, bueno, está por allí, e incluso mira las pupilas también. Esto se suele asociar, ¿vale? Las pupilas ha bajado. Entonces, miosis, ese es típico, ¿ya? Miosis con diaforesis te orienta mucho a un colinérgico. Segundo, doctor, el paciente, vamos acá, ¿el paciente está húmedo o está seco? Húmedo. Doctor, tengo otro paciente húmedo, entonces tenemos un síndrome colinérgico. Bien, entonces espero que se haya entendido cómo funciona esa gráfica, chicos, para que puedan resolver sus casos. Miren, acá les he traído una gráfica que me integra. Ya este es otro esquema, acá abajo igual está la referencia de todas las diapositivas para que quizás quieran complementar la clase. Entonces, mira, tenemos acá los toxíndromes y cómo están divididos. Lo que me gustó de este gráfico es que, por un lado, nos indica que estos dos de cámara, si se dan cuenta, son los que te suben, los que eran los calientes, ya para integrar. Los calientes, anticolinérgico y simpático mimético, ¿vale? Los calientes. Esto te suben. Pero los de acá abajo van a ser en este caso los fríos, ¿ya? El colinérgico, el hipnótico sedante. Doctor, y por aquí apareció el opioide. Doctor, pero usted no me ha hablado de opioides, ¿ahora qué voy a hacer? No marco. No, chicos, se parece ya. El opioide se parece un poco al hipnótico sedante. El detalle, acá está, incluso te coloco una gráfica comparativa. El detalle, chicos, es que el opioide se asocia más a miosis. Mira, a las pupilas en el opioide es más mióticas. En el hipnótico sedante, depende. Puede estar normal o puede haber miosis. Ahí te dejo ya una diferencia. Y esa miosis se asocia a un medicamento que te lo he dejado por acá, que es el midazolam. Ahí te lo he dejado. Entonces, el midazolam, ese medicamento específico de las benzodiazepinas, tiende a asociarse más a miosis. Ya tiende a asociarse más. Tendencia, ¿ya? Recuerda que en medicina nada es absoluto. Muy bien. ¿Qué más? Quiero que te des cuenta, y en general, chicos, los opioides, también, como te digo, se parece al hipnótico sedante, pero ¿cómo lo diferencias? Es que es más severo. Generalmente el hipnótico sedante no te genera muchas complicaciones, ¿ya? No te genera, o sea, el paciente baja la frecuencia respiratoria, ¿no? Un poquito, baja la frecuencia cardíaca, pero no te genera tanta complicación. El problema es el opioide. Este sí te lo baja y te deprime, te puede llevar a insuficiencia respiratoria, ¿ya? Doctor, pero usted me dijo hace rato que las benzodiazepinas se pueden complicar. Y sí, se pueden complicar si es que aumenta la potencia. ¿Estaba asociado a qué? ¿A qué, chicos? Alcohol. Ajá.
alcohol, a etanol, ya alcohol etílico, chicos, se potencia. Acuérdate que incluso la intoxicación propia por etanol, el etanol es un tipo de hipnótico sedante. ¿Ya? Entonces, si es que tú te cometes mucho etanol, también te vas a deprimir, ¿ya? También está catalogado como un hipnótico sedante. Si es que tú te metes los dos, ahí es el problema, se potencian los efectos, ¿vale? Y allí sí te puede generar una depresión respiratoria severa. Por eso es que acá esta gráfica me gustó porque me hace esa comparación. Me compara las pupilas, me compara en este caso, mira las secreciones que son normales en el hipnótico sedante. Y por otro lado, en el colinérgico, las secreciones pues van a estar aumentadas, no te olvides. Muy bien. Este de acá, chicos, son las respiraciones, esta es la temperatura, estas son las pupilas, esto es la presión arterial, ¿ya? Y el HR, se me fue de acá lo reviso, se me fue. Pero este también se relacionaba con el sistema cardiovascular. Acuérdate que los de acá arriba te lo estimulan todo. Por eso es que estos son calientes. Ya estos son los calientes. Este te aumentaba todo, ¿vale? Muy similar, muy similar. Doctor, entonces, ¿cómo lo diferencio? Ah, yo te dije, pregúntate, ¿está seco o está húmedo? ¿Verdad? Entonces, el simpático mimético era el húmedo. El anticolinérgico era el seco, porque ambos están agitados. Si te das cuenta, ambos síndromes comparten características. Doctor, entonces, ¿cómo lo diferencio? Nuevamente, pregúntate, ¿el paciente está seco? ¿El paciente está húmedo? Ya, entonces, el anticolinérgico tiende, en este caso, a estar un paciente seco. Y el simpático mimético tiende a estar más diaforético. ¿Ya? Y por aquí alguna característica sutil que se hace en cuanto a los movimientos, en este caso del paciente, ¿vale? A los movimientos del paciente que puede llegar a tener. Bien, por eso me gustó el cuadro, les dejo por allí. Y si es que todavía les queda un poquito de duda de cómo diferenciar, creo que con esto ya estamos reforzando ese concepto. Primero, doctora, ¿el paciente está frío o está caliente? ¿Ya? ¿Frío o caliente? ¿Cómo sabe, doctor? ¿O qué significa frío? ¿Qué significa caliente? Como te digo, todo te baja o todo te sube. ¿Ya que te he dejado? La frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, temperatura, sensorio. Doctor, me está bajando todo, doctor. El paciente está somnoliento, el paciente está, no sé, no despierta, está en coma. Entonces, te ha bajado. Y por allí se puede correlacionar con las pupilas. Ojo, se puede correlacionar. Específicamente cuando hablamos del colinérgico. Porque el colinérgico sí va con miosis, ¿ya? Pero acuérdate que el colinérgico es un caliente húmedo, caliente seco, chicos. Eh, Colinérgico. Es seco. Uy, Colinérgico no era frío húmedo, doctor. Húmedo, doctor. Frío húmedo. es un frío húmedo, sí, chicos, es un frío húmedo, ¿ya? No sé, no se, no se confundan, ya no se dejen llevar. El colinérgico es un frío, justo porque estamos bajando, pues todos los que bajan son fríos, no te olvides. Entonces, si es que baja, es un frío. Bien. Y el colinérgico es un seco. Entonces, acuérdate, haz así tu gráfica, no te dejes llevar. Acá abajo es el colinérgico, acá es el opuesto, ¿no? El anticolinérgico, ¿ya? Anticolinérgico. Acá arriba estaba acuérdate que arriba están los excitados, entonces el simpático mimético y acá el hipnótico sedante. Doctor, el opioide, si quieres colocar el opioide se parece al hipnótico sedante, ¿ya? Puedes colocarlo por acá. El detalle está que este tiene síntomas más graves, ¿ya? No te olvides, más depresión respiratoria. Muy bien. Vamos a verlo, vamos a borrar para seguir con el diagrama. Profesor, el opioide es con la temperatura baja, ¿no es cierto? Sí, el opioide también, chicos. El opioide también te puede bajar la temperatura. Vamos a ver por aquí. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, el primero, que es el colinérgico, va a venir por acá. Es un frío húmedo, pero el datito es que puede ir con aumento de la frecuencia respiratoria. O sea, te baja la frecuencia cardíaca, te baja la presión arterial, te baja la temperatura, pero puede ir por allí con aumento de la frecuencia respiratoria. Ya es un datito que les dejo.
El típico ejemplo más frecuente son los órganos fosforados, chicos, y por eso es que se asocia, anótalo por allí, a pobladores de zona rural, ¿ya? ¿Por qué? Porque los órganos fosforados se encuentran en los insecticidas, en los plaguicidas, para, en este caso, la fumigación de en este caso, pues, del cultivo. Por eso es que cuando tú ves un paciente con esta intoxicación, generalmente te colocan paciente agricultor, paciente de zona rural, o sea, te dan un dato. Y cuando tú postulas al ENAM, es así. O sea, en el ENAM, como dijo un doctor mío, que es el doctor Goizueta, ya, el doctor me dijo, o nos dijo, en este caso, chicos, en el ENAM nada está por las puras, o sea, la pregunta nada está por las puras. Si te dan un dato, es porque ese dato te orienta a marcar algo. Entonces, en este caso, zona rural es un dato que te orienta, que si es que hablamos en contexto de intoxicación, es que por allí quizás aparece un órgano fosforado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es parte en este caso, pues, del día a día, ¿no? De los fumigadores. Aparece también los carbamatos, ¿ya? Que también es el segundo más frecuente, carbamatos. Por allí unos hongos que no lo han preguntado. Doctor, ¿cuál es el antídoto? Acá hay dos, y esto es pregunta de examen. El antídoto, digamos que revierte de forma sintomática, ya los síntomas, es la atropina, ¿ya? La atropina es el antídoto, digamos, sintomático, ¿ya? Este es síntomas, la atropina. Y la pralidoxina es un antídoto, digamos, que actúa a nivel de la enzima. Porque esto, chicos, el problema con los colinérgicos, en este caso, es la enzima, en este caso, que está afectada, que es la acetilcolinesterasa. Entonces, este revierte básicamente el efecto a nivel farmacológico, a nivel del mecanismo de acción. Por eso es que la pralidoxina es el antídoto específico, el que te permite revertir a nivel, digamos, farmacológico el proceso que inició el daño. Si es que te preguntan así, ¿cuál es el más específico ya del proceso? Es la pralidoxina, pero el que te dicen cuál es el sintomático, el que te cambia los síntomas, es la atropina, no se confundan. Y un dato adicional, que esta es pregunta de examen. ¿Cuál de los dos no se puede dar en un paciente con carbamatos? Porque no es útil. ¿En cuál de los dos? ¿Alguien? ¿Alguien sabe ese datito? ¿Cuál de los dos medicamentos no le deberías dar en un paciente con carbamatos? Intoxicación por carbamatos. Excelente, Juliana. La pralidoxina. Excelente. Por ahí también creo que Ana. Por ahí, excelente. Chicos, la pralidoxina no es útil en intoxicación por carbamatos. Y esa es una pregunta que por allí te puede ganar un puntito extra para ti. Los órganos fosforados sí, le puede dar atropina y también le puede dar pralidoxina, ¿ya? Pero en carbamatos no es útil la pralidoxina, ya no revierte, ¿no? Más que todo porque tiene que ver con el mecanismo de acción de la unión a la colinesterasa, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar por aquí. Doctor, si es que el paciente, sus secreciones son normales, no hay alteración, si ves que la frecuencia respiratoria ha bajado, o incluso es normal, incluso ha bajado un poquito, las pupilas son normales, ese es un hipnótico sedante, acuérdate, ¿ya? Y esto se ve, pues, en las benzodiazepinas. No te olvides que el midazolam por allí te puede generar miosis, y no te olvides que el antídoto de las benzodiazepinas es el flumazenil o flumazenil. Eso siempre preguntan. Doctor, paciente que se metió al prazolam, diazepam, no sé, ¿qué antídoto le das? Flumazenil. Flumazenil, ya es el antídoto. Muy bien, tienes acá el etanol, el metanol y algunos barbitúricos. Los barbitúricos generalmente ya no se utilizan. Antes se utilizaban mucho, pues en este caso, para la inducción a la anestesia. Ya no se utilizan por el rango estrecho, en este caso, que tenían para generar toxicidad. El metanol, te pueden decir así un datito, chicos. Metanol, el paciente consume alcohol, ya en el caso clínico que se ha metido alcohol barato, que se ha metido alcohol, en este caso de mala procedencia, y que aparece con dolor de estómago, dolor abdominal y ceguera. Es el dato. O sea, el paciente se metió un alcohol de dudosa procedencia,
A las horas se empieza a tener todos los síntomas de un simpático, de un hipnótico sedante, se queda ciego, hay alteración de la visión y dolor abdominal. Eso te debe hacer sospechar a ti de que ese alcohol no fue un alcohol puro, lo mezclaron con alcohol, en este caso de tipo metanol, que es un alcohol tóxico, ¿vale? Ceguera y dolor abdominal es el dato que te ayuda a diferenciar. Muy bien. Antídoto para intoxicación por metanol. ¿Alguien sabe? Etanol. Etanol. Excelente, muchachos. Doctor, ¿por qué, doctor? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? No tiene sentido, doctor. ¿Cómo que si está intoxicado con alcohol le va a dar más alcohol? Ajá, ahí está, ¿no? Es por la competición, chicos. Igual, esto es mecanismo farmacológico. Se compiten por el mismo, en este caso, por la misma molécula. Entonces, eso hace que al darle etanol, que es menos tóxico, permita como que cierto reemplazo, ¿ya? Y eso facilita posteriormente que se elimine el metanol, ¿vale? Muy bien. Y no solamente etanol puro, se le debe dar en este caso vitamina B1 también, ¿vale? Para evitar en estos pacientes síndrome de Wernicke-Korsakoff. Corren el riesgo de ser Wernicke-Korsakoff. Estos pacientes con intoxicación por metanol. Entonces se le da también vitamina B1 a estos pacientitos. Bien, vamos con el tercero, que son los opiáceos. ¿Vamos bien? Dos opiáceos. Entonces, los opiáceos, los opioides, chicos, las secreciones pueden ser normales, el paciente está en hipotermia, pero acá el dato clave es que la frecuencia respiratoria te cae bastante, o sea, te baja un montón, o sea, ese es el dato. Es más severo. Para que tú pienses en un opiáceo, esto es más severo. Y aparte que los opiáceos, chicos, son drogas, entonces, por lo tanto, el paciente tiene que tener algún antecedente, en este caso, de que, por ejemplo, es un paciente médico. ¿Vale? Porque hay ciertas drogas que solamente tienen acceso a ciertos grupos poblacionales. Por eso es muy importante la epidemiología. Nosotros manejamos drogas como la morfina y entre otros opioides. Así que si te dicen por allí que es un médico que empieza a tener por allí estos síntomas, entonces ten en cuenta ese dato. O paciente quizás que está en tratamiento con cáncer, porque acuérdate que los cánceres ameritan una medicación analgésica potente por el mismo proceso neoplásico que presenta, entre otras drogas, ¿vale? Bien, el antídoto, pregunta de examen, chicos, es la naloxona. Entonces, si no lo sabías, la naloxona es el antídoto. Estos antídotos, chicos, sí o sí tienen que saberlo. Si es que no lo sabías, sí o sí tienes que saberlo, ¿vale? Porque si no, estás en desventaja, ¿ya? Cuando tú te postules vas a estar en desventaja. Entonces, para que no estés en desventaja, sí o sí tienes que conocer a partir de ahora estos antídotos. Bien, hasta ahí hemos visto todos los fríos. Ahora vamos con los calientes, ¿ya? Vamos a ver a los calientes. A ver, los calientes, chicos, en este caso tenemos el primero que es el anticolinérgico. El dato clave del anticolinérgico, te dije que en este caso está seco. El paciente está seco, anhidrosis. El principal responsable es la atropina. Yo te pregunto, ¿la atropina era el antídoto sintomático de una intoxicación por Órgano fosforado. órganos en general? Carbamatos. También por carbohidratos, también órganos fosforados, en este caso por un síndrome colinérgico en general, ¿ya? Tanto por órganos fosforados como por carbohidratos, ¿vale? Por un síndrome colinérgico le metemos atropina, ¿vale? Si es que te pasas, acuérdate de Paracelso, nada es veneno, todo es veneno, depende de la dosis. Otras cosas que tienes por aquí que te dan un síndrome anticolinérgico son los antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, ojo, antipsicóticos, ¿vale? Entonces, por allí, el grupo etario, paciente que está en tratamiento, por ejemplo, con la depresión, o paciente que está en tratamiento, en este caso, por psicosis, ya puede intoxicarse con este grupo tipo de fármacos. El simpático mimético, el que suda mucho, por acá aparece la cocaína, el crack. Este chico se inhala. Por eso es que el paciente, en este caso, tenía, en un caso clínico te dije que tiene perforación del tabique nasal, porque ingresa por acá, no como el éxtasis. Y por aquí, datito de la cafeína, el café. El café, chicos, te puede dar una intoxicación, claro que sí. Chicos, todo te puede dar intoxicación, como le comentaba acá, como comentaba mi prima en el almuerzo, el desayuno, hasta te puedes intoxicar con agua.
doctor, no me esté vacilando. Hasta con agua todo te puede intoxicar, chicos. Intoxicación hídrica, ¿existe o no existe? No, doctor, hasta que me engaña. No, chicos, no te estoy engañando. Hasta con agua te puedes intoxicar. Si tú bebes bastante agua, no sé, todo el día estás bebiendo agua, te da una hiponatremia severa, dilucional y terminas en emergencia. Entonces, todo puede ser un tóxico, depende de la dosis. Entonces, acuérdate de tu Paracelso, y acuérdate de Paracelso. Bien, y vamos con el final, la hipertermia o el síndrome serotoninérgico. En este caso, el síndrome serotoninérgico se asocia o como dato típico, aunque te aumenta mucho la temperatura. Este síndrome te lo comenté recién ahorita, ¿vale? Pero se da por una intoxicación, en este caso por antidepresivos, pues que inhiben la recaptación de la serotonina. Y dicho sea de paso, estos como la sertralina, como la fluoxetina, son los más usados. Entonces, un paciente en tratamiento con depresión, si es que consume muchos de estos medicamentos, te puede hacer un paciente que sea caliente, ya caliente, en este caso, midriasis, todo, y aparte que está en este caso, muy aumento de temperatura, y que te digan que está en manejo con depresión, entonces puedes considerar marcar un síndrome serotoninérgico, que es más raro que los otros, sí, pero también te lo puede dar. Y te dejo por acá otros fármacos. Bien, chicos, vamos acabando entonces la clase. Ahora sí quiero finalizar la sesión mostrándoles cómo hacer un enfoque integral. Ya entonces, este es un enfoque dirigido para pediatría, pero en general se adapta mucho para, para adultos también. Primero, el paciente está expuesto a los tóxicos. Muy bien. En pediatría aparece lo primero que tienes que hacer es el triángulo de valoración pediátrica. Bueno, en pediatría. ¿Qué evalúa el triángulo de valoración pediátrica? ¿Alguien sabe? Doctor, todavía no llevo pediatría. Muy bien, la apariencia, la circulación, por allí, la respiración. Ya, muy bien. Pero en general, chicos, en un paciente adulto, un paciente pediátrico, primero evaluamos si está estable o está inestable. Y se evalúa en general, ¿no? Con los signos vitales en el adulto. Muy bien. Si es que el paciente está estable, ya entonces, ahora sí, hay que valorar el riesgo. O sea, si es que el paciente está tranquilo, ¿no? No tiene nada, se ha tomado algo, pero está tranquilo, ¿no? Entonces, ahora sí, con calma, hay que ver si es que el paciente tiene síntomas específicos, si es que el paciente ha tenido el contacto con la sustancia y si es conocida esa sustancia. La exposición fue con fin suicida. Esto es muy importante, doctor. Porque si tú tienes un paciente que ingresa por intoxicación con fin suicida, no le puedes dar de alta sino más. Porque se va y lo intenta de nuevo y regresa y ya, y quizás ya no regrese. Entonces, ten en cuenta eso. O sea, es un tema en este caso de mucho cuidado, ¿vale? Entonces, si alguien ingresa No se escucha. Bueno, parece que ha ocurrido un inconveniente. Esperemos un momento a que se arregle.
Chicos, el ponente ha tenido problemas de conexión en un momento, se va a solucionar. Seamos pacientes y esperemos un momento, por favor. Tuve un pequeño percance, enseguida me reconecto, ¿ya? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo va la clase, chicos? ¿Todo bien? Sí, se me acabó las megas, chicos. Les cuento que estoy en Lima. Yo soy foráneo, yo soy de otra zona y por esto de la adjudicación me vine a Lima y ya pues entonces se me acaba de acabar las megas y bueno, ya estamos acá bien. Vamos a seguir por aquí entonces. Que se siga grabando, por favor, la sesión. Listo, me quedé entonces en triángulo de valoración pediátrica, ¿no? Les dije que en este caso vemos si es que hay o no hay toxicidad, si es que había con fin suicida, ¿no? Sí se escuchó eso de que si es que es fin suicida es peligroso, no le podemos dar de alta sino más. ¿Se escuchó esa parte? Sí, profesor. Sí, doctor. Ya, bacán. Bien, entonces, si es que no tienen ninguna de estas preguntas, entonces se le da alta con medidas preventivas. Quizás fue algo accidental, ¿no? Entonces, no hay mucho que hacer por aquí. Está estable, no hay mucha complicación, entonces hay que darle de alta. Doctor, pero si el paciente está inestable, primero evaluamos y estabilizamos. Y el orden es A, B, C, D, E. Por lo tanto, en este caso, el paciente que está inestable, eh, lo primero que hacemos es evaluar vía aérea. Acuérdate, A de vía aérea. Entonces, ¿qué significa la vía aérea? Significa que el aire que ingresa tiene que haber cierta comunicación anatómica. O sea, no tiene que haber, por ejemplo, ¿no? A veces el paciente está inconsciente, la lengua se le va para atrás, se le cae, entonces no está permeable, no está anatómicamente, en este caso, no hay, o sea, que pase directamente, o sea, hay una obstrucción, ¿ya? Entonces se debe evaluar que la vía aérea esté permeable. Segundo, evaluamos la ventilación. El paciente tiene que estar ventilando. El C, acuérdate que la circulación, se evalúa la presión arterial, se evalúa en este caso si el paciente está perdiendo o en este caso, no sé, si está deshidratado o tiene una hipotensión, se tiene que rehidratar al paciente. Acá se le colocan 2 vías endovenosas. En el D se evalúa el estado neurológico y en el E se evalúa pues el estado metabólico del paciente. Una vez que ya has realizado esta valoración inicial, ahora sí, pasamos a la monitorización y el tratamiento de soporte. En general, chicos, todo esto es sincrónico, ¿ya? Pero esto más o menos nos permite orientarnos. Pero una vez que has pasado el ABCDE, ahora sí, vamos a ver acá el tratamiento pues más específico. Doctor, ¿podemos aplicarle una descontaminación digestiva? Esto se orienta a la realización del lavado intestinal o al carbono activado. Ambas tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones. Primero, doctor, si es que el paciente tiene una verdadera intoxicación y la sustancia es recuperable, o si es que ha transcurrido menos de 2 horas, ojo, y si no hay riesgo de que se aspire, entonces si es que todo viene por acá, bacán, vamos a un carbono activado. Eso, y el carbón activado no se aplica para todas las sustancias, ojo, o sea, tiene que ser una sustancia que sea absorbible por el carbono. O sea, tú le das carbón activado solo así el tóxico que tú sospechas se puede absorber por el carbón. ¿Por qué? Porque esto evita digamos que evita o disminuye que tu cuerpo absorba el tóxico. Entonces, tú has ingerido el tóxico, está en tu cuerpo. Para evitar que ese tóxico ingrese a tu sistema, a tu sangre, le damos carbono activado en algunas sustancias determinadas y eso reduce que pueda, digamos, ser absorbido por tu organismo. Doctor, si es que no cumple estas sustancias, entonces puedes aplicar lavado intestinal. Igual, esta tiene también sus propias indicaciones y sus propias contraindicaciones. Tienes que tener en cuenta que el paciente no tenga riesgo de que se aspire.
Porque si el paciente tiene riesgo de aspiración, entonces no le puedes aplicar lavado intestinal. Por ello es que tú le puedes aplicar este tipo de lavado intestinal. ¿Por qué, doctor, riesgo que se aspire? Es que como le vas a lavar, o sea, como vas a meter un tubo a una sondita hasta el estómago, vas a meter en este caso cloruro y vas a meter y vas a sacar, como estuvieras lavando, por eso el lavado intestinal. Entonces, puede que en ese proceso el paciente ingrese los fluidos a la vía respiratoria y se aspira y se complica. Ahí sí nos complicamos todos. Bien. Acá les dejo algunas indicaciones para que tengan en cuenta. Y en la siguiente diapo les he traído algunas contraindicaciones que podemos ir hablándolas de una vez. A ver. Contraindicaciones del lavado gástrico. Tenemos sustancias cáusticas. Doctor, los cáusticos es un tipo de tóxicos que generan corrosión, ¿ya? Los que son en este caso, los ácidos o los alcales, entonces está contraindicado. Incluso en estos cáusticos está contraindicado inducir al vómito, chicos. Tú cuando tienes una intoxicación por sustancias cáusticas no puedes decir, se metió algo por la boca, hazle que vomite el toque. No, está contraindicado porque aumenta el riesgo de perforación, ¿vale? Aumenta el riesgo de perforación. Tenemos aquí intoxicaciones por hidrocarburos, intoxicaciones por lesiones o que sea muy leve, entonces no amerita, es muy leve, no amerita. Lavado de castigo. Doctor, mi hijo se portó mal, métale una sonda a la boca para que nunca más se intoxique, para que nunca más... No, no. Alteraciones del nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque tanto la alteración del nivel de conciencia como el riesgo de convulsiones aumenta el riesgo de que se aspire. Doctor, pero o sea, si es que tengo riesgo de aspiración, ¿cómo puedo hacer contraparte a esto? Allá. Si es que tú primero lo intubas, allí con la intubación estás protegiendo la vía aérea. Por lo tanto, luego de haberle intubado, podrías tú, si es que lo amerita en este caso, realizar el lavado gástrico, ¿vale? Doctor, hace rato me dijo usted que había sustancias que se absorben y otras que no se absorben con el carbono activado. ¿Qué significa eso? Significa que si es que tú tienes una intoxicación por cualquiera de estas sustancias, puedes aplicar el carbono activado. Si es que tienes por las de acá, el carbono activado no te sirve, ¿vale? Bien. Vamos acabando la clase, chicos. Entonces, pasamos al paso 7. Descontaminación cutánea, cuando empieza por piel. Cuando es por piel o por ojo, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa si te metes algo al ojo? Ahí. Estás metiéndote tus gotitas, tus lágrimas oculares y sin querer te metiste, no sé, un antimicótico. Y no debió entrar por ahí. ¿Qué debes hacer? Bañar. Agua, doctor. El lavado ocular, ¿no? La primera medida, chicos, esto es muy frecuente, tan frecuente que hasta le pasó a una de unas personas cercanas a mí. Entonces, y esto, chicos, a veces por cansancio, por eso tengan mucho cuidado cuando ponen sus gotas. Si tú tienes tus gotitas, ya, como te digo, los envases se parecen, entonces no coloque las gotas para el ojo cerca de las gotas para los pies. Dicho así, o sea, los digo así, chicos, porque de verdad esto pasa. O sea, tú estás por querer colocarte una gota al ojo y te terminas colocando una gota de pie y, o sea, no. Como les dije al inicio, esto de los envases que se parecen es una de las causas frecuentes de esta exposición, así que tengan mucho cuidado. Bien, segundo, octavo ya, vamos con las técnicas que aumentan la eliminación. Entonces, no te olvides, cuando ingresas por el ojo, chicos, es el lavado por bastante tiempo, a chorro. Ya incluso por piel, a chorro, o sea, si es que te mete algo al ojo, ya tienes que meterte al caño y estar en un rato. Lo ideal es con cloruro, no de sodio, en este caso con hidratación salina. Pero si es que no, a chorro, métele. Ahí estate un ratazo para evitar, en este caso, que haya algún tipo de daño, de las capas, en este caso era daño corneal, por ejemplo, no sé. Tengan en cuenta eso. Esto les puede, chicos, quedarse o librarse de una mala pasada, ¿no? O sea, a veces por actuar mal en momentos decisivos podemos perder un poco de la, no sé, lo peor es que nos quedemos ciegos, ¿no? Pero podemos tener secuelas de eso. Entonces es importante saber cómo actuar.
Segundo, octavo, perdón, vamos a ver si existen algunas técnicas para aumentar la eliminación. Por ejemplo, en la intoxicación por metanol, la diálisis puede favorecer la eliminación del metanol, etcétera. Antídotos. Entonces, acá aparecen los antídotos. Entonces, los antídotos no es lo primero que tienes que hacer. Date cuenta. Los antídotos es ya casi ya luego que has controlado, has estabilizado, etcétera. ¿Vas? Exámenes complementarios, si es que lo amerita. Por ejemplo, doctor, el paciente se intoxicó con paracetamol. Se metió unos 10 blísteres de paracetamol, doctor. 40 pastillas de paracetamol, doctor. Hablando del paracetamol, ¿cuál es la dosis tóxica del paracetamol en adulto? ¿Cuál es la dosis recomendada máxima por día del paracetamol en adultos? Hasta 4 gramos. Máximo recomendado 400 miligramos. 4 gramos por día, ¿ya? Máximo 4 gramos. Acuérdate que cada pastillita viene en presentación de 500 miligramos. O sea, hasta máximo, ¿cuántos gramos serían, no? ¿Serían 8 pastillas? Sí, ¿no? 8 pastillas, ¿no? Como máximo, ¿ya? Máximo, pero doctor, si es que te pasas y llegas a 8 gramos, acá ya empieza a haber síntomas de toxicidad. Si es que llegas a 10, ya el daño es severo. Si es que pasas de 12, ya podrías llegar a una falla hepática fulminante. Entonces, el problema del paracetamol es que es hepatotóxico. En dosis elevadas te genera alteración hepática. Entonces, doctor, si es que yo sospecho que el paciente se intoxica por paracetamol, ¿qué pruebas debo pedirle? ¿Qué le pedirías? Pruebas de perfil hepático, doctor. ¿Cuáles son las pruebas que valoran perfil hepático? En este caso, daño tisular. Los La, transaminasas. la TGO, la TGP, ¿no? La ALT, ¿no? TGO, TGP, que son las transaminasas hepáticas. En un daño hepático, chicos, agudo se elevan hasta por 1000, dependiendo de la intoxicación. O sea, pasan más de 1000, 2000, 3000, dependiendo del grado de necrosis aguda, ¿vale? Pero se elevan un montón. Ya se elevan un montón. Bien, siguiente, ¿se requiere actuación a nivel social o legal? Esto es importante, doctores, porque como es intoxicación, puede ser que sea autointoxicado, proceso de autólisis, ¿no? O que alguien lo haya intoxicado a él. O sea, puede ser también por un proceso tipo presunto suicidio, no, homicidio. Me corrigen. ¿Cuál es la palabra? Ya me bugué. Homicidio, ¿no? Intento de homicidio. Ya, claro. Sí, homicidio, ¿no? Claro. Entonces, en un presunto homicidio, ¿no? En este caso, tiene fines legales, entonces se debe buscar, o en este caso pasaría medicina legal, ¿vale? Porque, o sea, si es que el paciente sobrevive, en este caso, o el paciente fallece, en todo caso, pues es una muerte violenta, y como toda muerte violenta se debe estudiar las causas, ¿ya? Si tú ves un paciente que falleció y le ves varios blísteres, a ese paciente de ley que le van a hacer su necropsia. Esa es parte del protocolo. Muerte violenta se hace necropsia, se debe estudiar por qué falleció. Y finalmente, ¿hay necesidad de observación? Si tú ves que sí, entonces pasa a la UCI. Si es que no, pues alta con medidas preventivas. Y acá, este es el enfoque integral que le encontré. Acá sí no les he puesto ¿cómo se llama? Se me fue colocarles el documento, pero a ustedes le pueden dar un screen, ¿ya? Y digamos, la misma pantalla, puede buscar, ¿no? Búsqueda de imágenes para que lo puedan acceder. Bien, chicos, vamos acabando. Acá les he dejado el ABCDE del paciente intoxicado. A, de evitar la absorción, ¿ya? Administrar antídotos, para que tengan en cuenta. B, de soporte vital, modificar el catabolismo. Esto poco se hace. O es menos importante quizás que evitar la absorción. Alterar la distribución del tóxico, favorecer la eliminación, como la diálisis, etcétera, para que tengan en cuenta, ¿no? Por allí una regla mnemotécnica de pasos que hay que seguir en un paciente intoxicado, ¿no? Evitar que se absorba, manejo vital, modificar el catabolismo del fármaco,
que se altere cómo se está distribuyendo, por ejemplo, si es que está atado a proteínas, o sea, que no se, básicamente hacer que se absorba menos en nosotros y que eliminarlo más rápido. Básicamente eso, esos pasos. Bien, chicos, ahora, lo prometido es deuda. A ver, vamos con el test de salida. Vamos a ver si es que hemos logrado el objetivo de aprender un poquito sobre estos toxíndromes. ¿Están listos? A ver, vamos con la primera pregunta. Una paciente de 35 años presenta salivación, miosis, hipotensión, fasciculaciones. Dice, la saturación está a 88, presión arterial, presión de oxígeno a 58. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Según, primero hay que ver cuál es la intoxicación, ¿no? A ver, ¿qué marcarían, chicos? ¿Qué marcarían en este caso? Primero tienen que ver cuál es el toxíndrome, ¿no? A ver, dicen que ahí. Ah, por ahí dicen. Bueno, acá piden tratamiento, ¿no? Tratamiento. Tratamiento inicial, chicos. A ver, ¿qué les dije? ¿Qué les hablé del tratamiento? Protección de vía aérea. Ya. Acá sí no hay que saber la causa, ¿no? Pero para ir practicando, en este caso, vamos a ver cuál es el toxíndrome. A ver, el paciente dice, presenta en este caso, primero, ¿es caliente o es frío, chicos? El toque. ¿Frío o caliente? Frío. 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 Entonces el paciente puede estar acá, ¿no? Segundo, ¿el paciente es húmedo o seco? Seco. Entonces, Húmedo. Presenta salivación, indica. Ah, no. Ah, allá, ya te diste cuenta. Húmedo, ¿ya? Doctor, tienes que acordarte las características del húmedo. Ya entonces salivación excesiva, diaforesis, no sé, diarreas, ya entonces frío, húmedo. Frío, húmedo estamos, ¿no? Sí, frío, húmedo. Entonces el paciente está en un síndrome ¿de qué tipo? colinérgico. Colinérgico, ¿no? Aparte que tiene miosis. Bien. Entonces, ¿cuál es el antídoto, digamos, en este caso específico de un síndrome? Pralidoxina. La paralitoxina. ¿Y el que te revierte los síntomas? Tropina. Atropina. Muy bien. El que no es útil de los dos en paciente con carbamatos, intoxicación con carbamatos, Pralidoxina. paralidoxina, ¿no? Bien. Muy bien, chicos. Entonces, vamos con la siguiente. A ver, me gustaría que saquemos el toxíndrome igual. A ver, todos al chat. Esto es frío o caliente. Es un Es frío. Frío, doctor. Sería un hipnótico sedante porque está teniendo somnolencia y confusión. ¿Ya? La somnolencia y la confusión sería características de un frío, ¿no? Entonces está bajado todo. Ahora, ¿está seco o está húmedo? No dice, ¿no? seco esta No, vez. no dice. Ahora sí, doctor, ya, pues ya no sé, ya, doctor, usted no me dijo Pero ya. como indica que toma medicamentos para conciliar el sueño, puede ser una benzodiazepina lo que haya consumido. Ah, ya, muy bien. Ah, doctor, entonces, cuidado por eso, oye. Que rebote el sonido, chicos. Ya, sí, chicos, muy bien, excelente. Puede estar tomando benzodiazepina. Ahí está, y aparte es universitario, doctor, universitario, toma para conciliar el sueño. Entonces, acá el diagnóstico es una intoxicación por benzodiazepinas. Es estudiante de medicina, ¿no? Falta decir. Ya, ¿qué más? A ver, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué se le da al paciente con intoxicación por benzodiazepinas? Es la flumacenil. Flumazenil, ¿no? Endovenoso. Atropina es para Órganos fosforados. órganos fosforados, Órganos fosforados y carbamato, ¿no? Para recordar. carbamato. La naloxona es para
Benzodiazepinas. Las naloxones para benzodiazepina. Opioides. Opioides. Opioides, Para ¿no? opioides. Morfina, ¿no? Para medicamentos opioides. La N-acetilcisteína es Paracetamol. para el paracetamol, ¿no? Paracetamol. Listo. Acabamos con estas dos, mira. Estudiante de medicina de 21 años que asiste a charla de intoxicaciones. Empieza a presentar agitación psicomotriz y compromiso de sensorio. Sus compañeros refieren que ingirió 4 botellas de bebidas energetizantes. Dice para escuchar la charla y que no se duerma. Al examen tiene presión arterial 180-110, frecuencia cardíaca 140, frecuencia respiratoria 28, pupilas fotorreactivas. Dice, ¿cuál es el diagnóstico? A ver. Ya, igual, primero, ¿caliente o frío? Es caliente. Caliente. Caliente, doctor. Caliente. Pupilas fotorreactivas sería húmedo, ¿no? Las pupilas va con las pupilas vamos con ser caliente. ¿Ya? No, es A ver, vamos chicos. caliente, caliente seco. Un anticolinérgico. ¿Cómo te da un anticolinérgico? ¿Cuáles son las causas del anticolinérgico? Les dije, tienen que saber las causas también. El anticolinérgico generalmente te da por intoxicación por atropina. Te da por antihistamínicos, antidepresivos. Bueno, acuérdate que esta es la causa más frecuente. O sea, te da como exceso, o sea, por pasarte de la dosis. Ahora, si te das cuenta en este caso, tienes un paciente que estudia medicina. No te dice que el paciente está intoxicado o que estuvo no sé, en Por las tratamiento. pupilas fotorreactivas Eh, sería húmedo, o sea, caliente húmedo. Simpático, entonces. Simpático Simpático mimético. mimético. Ujú. Simpático mimético. Claro, Por claro, una es como- sobredosis de cafeína. Sí. Eso. Mira. O sea, si te das cuenta, incluso por el mismo caso clínico, te orienta a un simpático mimético. Aparte que en este caso, pues, no dice que ha consumido algo, dice que ha consumido en este caso botellas energizantes. La cafeína te va a dar un síndrome simpático mimético. Este es más probable que marcar un anticolinérgico. Aparte que, ¿cuál es anticolinérgico? Antipsicóticos usted podría ser, pero no me dicen que el paciente tenga antecedentes de consumo o sea, tenga problemas en este caso de tipo psiquiátrico. No me da el antecedente. Un dato clave, chicos, no se inventen datos. O sea, cuando tú lees un caso clínico, trabaja con los datos que te dan. No, pero doctor, quizás por allí el paciente sí tenía algún proceso psiquiátrico, ¿no? No lo mencionaron, pero no, o sea, trabaja con los datos que te den, ya trabaja con los datos que te den. Vamos con el último caso clínico y acabamos, chicos. Varón de 35 años. Estando en discoteca, extraído a emergencia con alteración de la conciencia. A ver, tiene la presión 160, la frecuencia cardíaca en 62, respiratoria está como que casi normal, ¿no? Quizás un poquito tirando para abajo, pero casi normal. Disartria, ataxia e hipotonía, ¿no? Un poquito mareadito. Ante su sospecha diagnóstica se le administra flumacenilo, logrando despertar. Y comenta que féminas le invitaron un trago. ¿Qué sustancias sospecha que le administraron? Se le dio diazepam con el trago. Diazepam. Como consumió trago, hizo que realmente hiciera que el efecto sea mucho más alto y bueno, fue como un hipnótico cinético. Hipnótico sedante. El dios Excelente. sedante. Excelente, pero ahí está, esa es la idea, ¿ven? Y se dan cuenta, y si es que tú lo haces acá, mira, en tu grafiquita vas a ver que el paciente está, en este caso, con tendencia a estar frío, ¿ya? Con tendencia a estar frío, entonces estaría por acá abajo. Lo siguiente que sospecharías, pues puede ser colinérgico o hipnótico sedante. Doctor, no me dicen que es agricultor, no me dicen que está fumigando, no me dicen nada de eso. No me dicen que está diaforético, ¿no? Entonces, hipnótico sedante. Doctor, pero opioide, doctor, no, opioide, no, me dicen que más bien que revierte el flumacenilo, ya, pues, ¿qué más quieres, doctor? Si me dicen que le dieron el antídoto y revirtió, entonces ya sepa, ¿vale?
Bien, chicos, entonces, como les comentaba, ya, ahí va a haber un concurso. Pueden participar los que les gusta la pintura, pues ahí están las bases, escaneen el QR para que no se pierdan de este concurso, estas bases, chicos, que ya me parece que en fin de diciembre está cerrando las inscripciones. El tema es la mujer en torno a la captura del Inca, ¿vale? Entonces no se olviden participar y acuérdense que en los primer y segundo puesto, el museo va a comprar su propia pintura. Y el museo va a comprar la pintura del primer y segundo puesto. Así que no se pierdan participar. Va a estar expuesto su pintura en el museo. Bien, comentarles también, chicos, que el 2 de diciembre voy a dictar una charla de cómo fue mi proceso de preparación. Voy a tratar de dar mi mayor esfuerzo para sintetizar todo el proceso. Y no solamente el proceso, sino también sustentarlo. O sea, buscar, en este caso, traerle revisiones sistemáticas, revisión de artículos, revisión de, en este caso, de método de estudio, para que a ustedes no sea solamente una opinión mía, sino que sea algo que ustedes puedan, digamos, aprovechar, puedan aprender. Ahí está el QR, recuerden compartirlo con sus amigos para que puedan ingresar al grupo de WhatsApp y también recuerden seguirme en las redes sociales, ¿ya? Entonces, en YouTube me encuentran como Jonathan Rojas, Dr. JR, en Instagram como Dr. JR-oficial y en TikTok como Dr. Jonathan Rojas, ¿vale? Bien, chicos, si todo está entendido, ¿hago alguna pregunta? El enlace es este, muchachos. Ingresen aquí a este QR y van a poder acceder al grupo oficial de WhatsApp. ¿Alguna pregunta en general de la clase? Doctor,